RTP. Don Ramón, ya está con nosotros de forma presencial Isaac Román, investigador y analista político-económico. Vamos a hablar sobre esta migración masiva que hemos visto en España. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Realmente es un desplazamiento masivo de migrantes, una crisis humanitaria, migratoria o algo político? Se puso sobre la mesa hace unos días el interés de Marruecos de tal vez enviar este número de personas hacia esta frontera que, por cierto, según lo que se ha establecido dentro también de estas eh, posibilidades de quitarle o sacar a España del espacio Schengen, se habló de que ese espacio por el cual llegaban los marroquíes no pertenece al espacio Schengen. ¿Es político o sí es una problemática humanitaria? Bueno, lo primero que hay que analizar es qué ha venido sucediendo en España con el tema de la migración en los últimos años. En los últimos años han ido llegando gente de Marruecos y del norte de África a España, han entrado en barcazas y por diferentes medios, y esto lo que ha ocasionado es lo que se conoce ya como una crisis migratoria, ¿no? Se ha llenado de migrantes ilegales que el gobierno de España ha optado por legalizar, por regularizar dentro del territorio español y por tanto dentro del espacio Schengen a más de 500.000 migrantes, por ejemplo, hace unos meses nada más. Entonces, ¿esto qué genera? ¿No? Genera lo que la oposición o los sectores que no están de acuerdo con esto llamen el efecto llamada, ¿no? Que si viene un montón de migrantes ilegales y luego tú lo que haces es regularizarlos, es que vas a llamar a más, ¿no? Que vengan más, que si vienen van a ser regularizados, etcétera, ¿no? En ese sentido, para ver lo que pasó recientemente en las ciudades de Ceuta y Melilla, hay que entender que no fue lo mismo. No fue lo mismo, no fue un movimiento migratorio, sino un movimiento político orquestado por el gobierno de Marruecos, el gobierno del rey Mohamed VI, que lo que busca y es... apoyado por el gobierno de Donald Trump. Tal vez no apoyado, pero ciertamente el gobierno de Trump no se opone a lo que haga el gobierno de Mohamed VI, dado que las relaciones históricas entre Marruecos y Estados Unidos han sido muy unidas, ¿no? Entonces, por más que, por ejemplo, España sea un aliado de la OTAN, Estados Unidos va a tener cierta preferencia por Marruecos por las relaciones históricas que ha habido entre los países. Pero como decía, este movimiento no fue orgánico, sino que fue orquestado por el gobierno de Marruecos, que busca expandir el territorio marroquí a lo que conocen ellos, o lo que ellos llaman el Gran Marruecos, que incluyen las ciudades de Ceuta y de Melilla, que son ciudades históricamente españolas, por más que estén en el norte de África. Desde el siglo XV. Desde el siglo XV, correcto, desde la expansión española, son ciudades españolas. Asimismo, Marruecos busca también captar las Canarias, que también son españolas, y demás partes, por ejemplo, del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno de Marruecos fue decirle a la gente, a más de alrededor de 50.000 personas, que hay que aclarar que las ciudades de Ceuta y de Melilla son ciudades con alrededor de 80.000 personas nada más. Entonces, esto lo que fue una invasión marroquí al territorio español en toda regla. Lo que se puede evaluar ahora es cuál ha sido el papel del gobierno español, del gobierno dirigido por el presidente socialista Pedro Sánchez, en función de defender las fronteras del Estado español, ¿no? Y lo que se critica es, pues, que el papel ha sido paupérrimo y negligente. Por ejemplo, en la frontera entre Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla no existía ni un solo elemento del ejército español cuidando la frontera, sino que quienes estaban encargados de cuidar la frontera eran los miembros del ejército marroquí, que lo que hicieron fue, y está en videos, pueden revisarlo, abrir las puertas para permitir la invasión de 50.000 personas a unas ciudades de 80.000 personas, ¿no? ¿Y qué se vio? Pues que entraron a saquear, que entraron a robar, que entraron a meterse en las casas de los demás. Y esto es otra de las cosas que yo también critico mucho, y es que tal vez no sea muy aceptado, ¿no? Pero lo cierto es que los valores y creencias de la sociedad occidental se basan y se fundamentan en los pilares del cristianismo. Eso es lo que nos enseña a nosotros, creyentes o no, de la bandera política que seamos, que esto y aquello está mal, que robar está mal, que pegarle a tu mujer está mal, que es terrible. Y eso es algo que las sociedades musulmanas no tienen. Para ellos eso no está mal, y para ellos esa forma de actuar es la que han venido aprendiendo toda la vida. Es por eso
que estas son sociedades que no son compatibles. Pero podemos retratar así a todas las sociedades de mayoría musulmana, porque encontramos violencia doméstica de sobra en países cristianos, sean católicos, ortodoxos o protestantes. Mire sobre todo el este de Europa, donde de hecho hay una fuerte depresión económica en algunos países después de la caída de la Unión Soviética, y eso ha empeorado alcoholismo, violencia doméstica. ¿Es justo retratar así, primero mi pregunta, a toda una sociedad y no vernos a nosotros mismos por un ojo crítico? Y lo segundo, ¿qué evidencias tenemos? Porque razones para pensarlo las hay, sobre todo en acciones pasadas, pero ¿qué evidencias tenemos de que hubo coordinación del gobierno de Marruecos para que se dé esta llegada de migrantes? Hay quienes dicen que una mala interpretación de los que aquí llamamos coyoteros, de los traficantes de migrantes, que vieron la noticia de la amnistía dada por el gobierno de España y decisiones recientes de las Cortes en España fueron la causa real de este incidente en Ceuta. A ver, con lo primero, ¿no? Yo no estoy intentando decir que absolutamente todos los musulmanes son malas personas, no es lo que estoy intentando decir, pero sí estoy intentando hacer una generalización entre sociedades en general, ¿no? Generalización. En general, por ejemplo, ¿qué sociedades, bajo qué religión tienen un país entero en que las mujeres son nada? ¿Las sociedades cristianas? ¿Las sociedades occidentales? ¿O son las sociedades orientales que tienen un país entero en que le han prohibido a la mujer estudiar, le han prohibido mostrar la cara y mostrar siquiera cualquier gesto? A eso es a lo que yo me voy. Si es una generalización, tal vez está mal, pero es útil tal vez para el ejemplo que estamos intentando dar. Ahora, ¿cuál ha sido lo que ha generado esta migración? Sí hay evidencia de que el gobierno de Marruecos ha convocado a todas las cantidades de personas que sea posible para llevar a cabo esta invasión, diciéndoles que del otro lado iba a haber casa, que del otro lado iba a haber comida, que del otro lado iba a haber oportunidades. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque el gobierno de Marruecos se ha ocupado de todo menos de darle casa, techo y pan a su... Pero ¿dónde está el comunicado de algún ministro o dónde está la evidencia que un operador político de algún funcionario de gobierno salió a recoger, organizar a esta gente y llevarla a la frontera? Hay una gran diferencia entre lo que usted me dice, que el gobierno de Marruecos no le puede dar calidad de vida a todos sus pobladores, que es cierto también del gobierno del Ecuador, y otra que hay una coordinación para afectar a España. La coordinación para afectar a España viene de hecho desde hace mucho tiempo. Las relaciones entre Marruecos y España respecto a las ciudades de Ceuta y Melilla, e incluso respecto a las Canarias, son de abierto conocimiento que el gobierno de Marruecos busca captar estas ciudades, que busca apropiarse de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. No es una cuestión aislada y es algo que ya se ha venido tratando en las últimas decenas de años entre estos dos países. Adelante, doctor Rodríguez, la señora Perrone para cerrar la entrevista. Muchas gracias. Su enfoque, si bien es cierto, nos muestra una realidad que tiene mucho tiempo, ¿no? Lo que viene ocurriendo entre estos dos países. También da una posibilidad de que estos hechos se vuelvan a repetir con frecuencia, porque la frontera está tan mal custodiada que España va a seguir sufriendo esta clase de situaciones. ¿Qué debería hacer entonces el gobierno español para frenar estas migraciones totalmente desproporcionadas a su territorio? Es que ahí reside el gran problema del gobierno español liderado por el presidente Pedro Sánchez, y es que no parece tener intenciones de frenar las migraciones. Ni el gobierno socialista ni sus aliados, por ejemplo, Unidas Podemos o Sumar, ¿no? Que son las organizaciones políticas de izquierdas en España y en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, hace unos meses atrás se veía a la líder del partido Unidas Podemos, Irene Montero, también eurodiputada, decir ojalá y el gran reemplazo para que se deje de votar a las derechas en España y en Europa. Lo que se podría entender es que las izquierdas en España y en Europa sí buscan abiertamente que sigan ingresando migrantes para poder reemplazar el voto europeo, principalmente el voto europeo que es hacia las derechas políticas, ¿no? Entonces,
sí hay intención clara de que sigan ingresando migrantes y no parece, por lo menos por parte del gobierno que hoy está en la Moncloa, de frenar estas invasiones, que eso fue lo que es lo que fue una invasión en toda regla, y ni tampoco las migraciones que llegan a territorio español en la península. Hay un trabajo periodístico en El País en que resume que Ceuta es una tierra rara por su ubicación, pero también por su composición. Hay hindúes, hay musulmanes, hay de todo. Y la pregunta fundamental es ¿por qué el timing? ¿Por qué en estos días? ¿Por qué justamente luego de haber tenido alguna serie de enfrentamientos con el presidente Donald Trump o distanciamientos, si lo quiere ver usted? A ver, es interesante poder pensar que tal vez el distanciamiento con Donald Trump y la cercanía del gobierno estadounidense con el gobierno marroquí pueda como que orquestar esto. Pero ¿qué puede ya realmente haber como que impulsado estas invasiones? Y es que es el accionar del gobierno español. El gobierno español, como le digo, ha regularizado últimamente, por ejemplo, a más de 500.000 migrantes que entraron de manera ilegal. Les ha dado bonos, les ha dado casa, les ha dado comida. ¿Y esto qué genera? Como decía, Pero un efecto... básicamente latinoamericanos son los puestos. La mayoría son latinoamericanos. Entre marroquíes, africanos, norteafricanos Pero y latinoamericanos. El mayor número es latinoamericanos, a lo que le dieron más bola a eso. Correcto. Pero ¿qué genera esto? Genera que el gobierno de Marruecos se pueda apalancar de eso para decir, miren, del otro lado sí hay comida, del otro lado sí hay casa, del otro lado hay oportunidades, y esto puede ayudar al gobierno marroquí a generar la narrativa de que pueden ingresar a España y a los que van a ingresar creer que eso va a ser así porque ya sucedió. Ok, muy agradecido. Vamos al corte comercial. RTP